En esta oportunidad vamos a tratar el tema referente a accidente cerebrovascular. Esta revisión está realizada por estudiantes de la Universidad de Boyacá que están cursando la asignatura de Medicina Interna rotando por el servicio de Neurología, acompañados del Dr. José Luis Bustos, neurólogo del Hospital San Rafael de Tunja. Para esta revisión tuvimos en cuenta el artículo en actualización en diagnóstico y tratamiento del ataque cerebrovascular isquémico agudo del 2019. El accidente cerebrovascular es un síndrome que incluye un grupo de enfermedades heterogéneas que tienen en común la alteración en la vasculatura del sistema nervioso central que lleva a un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y los requerimientos de oxígeno, cuya consecuencia final es la disfunción focal del tejido cerebral. El ACV agudo es una emergencia neurológica frecuente con más de 17 millones de casos anuales en el mundo. Es la segunda causa de muerte después de la enfermedad coronaria, con 6.5 millones de pérdidas al año. El ACV se divide en dos grandes categorías, el ACV hemorrágico y el ACV isquémico. El ACV hemorrágico hace referencia a la ruptura de un vaso sanguíneo que lleva a la acumulación hemática dentro del parénquima cerebral o el espacio subaracnoideo. El ACV isquémico es la oclusión de un vaso arterial produciendo daños permanentes. Dentro del ACV isquémico debemos tener en cuenta el ataque isquémico transitorio, el cual va a ser la oclusión transitoria que se va a autorresolver y que va a tener un periodo de déficit neurológico focal de menos de 60 minutos y no va a presentar cambios en las neuroimágenes. En cuanto a la epidemiología, el ACV isquémico es la quinta causa de muerte en Estados Unidos y la cuarta en el Reino Unido, teniendo en cuenta variables como la raza y la etnia, que para estos países es más frecuente en pacientes afroamericanos. En Estados Unidos se presentan 610.000 casos nuevos al año y 185.000 casos recurrentes, teniendo un porcentaje de 87% en ACV isquémico. En Colombia, el estudio Epineuro, publicado en 2003, determinó que la prevalencia del ACV fue del 19.9%, con más frecuencia en mayores de 50 años y mujeres. El ACV representa la causa principal de discapacidad grave con consecuencias catastróficas para el individuo y su familia, y se estipula que para el 2020 será de 6.2% de incidencia en enfermedades en los países desarrollados. En cuanto a la fisiopatología, debemos tener en cuenta la autorregulación cerebral. Esta va a estar determinada por el flujo sanguíneo cerebral, que va a estar determinado a su vez por la resistencia vascular cerebral relacionada directamente con el diámetro. El mantenimiento del flujo sanguíneo cerebral va a estar medido por la presión arterial media, que oscila entre 60 y 150 milímetros de mercurio. Fuera de este rango, el cerebro no es capaz de compensar los cambios de presión de perfusión y se presenta que a bajas presiones va a aumentar el riesgo de isquemia y a altas presiones va a aumentar el riesgo de edema. En cuanto al ACV isquémico, se produce una disminución en el flujo sanguíneo cerebral y en la presión de perfusión cerebral. Este se va a dividir en tres estadios. En el primer estadio vamos a tener que el flujo sanguíneo cerebral se va a mantener constante. En el estadio 2 se va a agotar la vasodilatación máxima y en el estadio 3 nos va a llevar finalmente a la muerte celular. Luego tenemos la cascada isquémica. En esta se va a generar una serie de eventos que van a conducir a la muerte neuronal inducidos por la isquemia. Vamos a tener como primero que se va a disminuir la producción de adenosín-trifosfato. Se van a generar cambios en las concentraciones de sodio, potasio y calcio dentro de la célula, va a haber un aumento del lactato, se va a producir una acidosis y se van a acumular radicales libres. Esta acumulación de radicales libres va a generar la acumulación de agua intracelular, la cual va a estimular persistentemente los receptores de glutamato. La activación del glutamato va a conllevar a la activación de sinasas de proteínas dependientes de calcio, fosfolipasa A2, óxido nítrico sintetasa, endonucleasas, proteasas, que van a conllevar a la acumulación de sodio y calcio intracelular.
Posteriormente, esto va a aumentar la excitotoxicidad y la activación de fosfolipasas, proteasas y ciclooxigenasas, oxidasa de xantinas y el óxido nítrico sintetasa. La muerte celular va a estar mediada por procesos como necrosis y apoptosis. Esto se va a dar porque la inflamación producida va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral, que va a suministrar glucosa, oxígeno y media la liberación de calcio a la región isquémica. Este último mecanismo genera daño tisular. La necrosis va a predominar en el centro del infarto y la apoptosis va a estar circunscrita a áreas de penumbra isquémica. La necrosis se va a acompañar de edema celular, lesión de tejido circundante, lesión de la membrana celular y lesión de los organelos, mientras que la apoptosis va a estar mediada por los cambios en las caspasas 1, 3, 8, 9 y 11, que activan factores que destruyen proteínas clave para la supervivencia. Dentro de la lesión isquémica tenemos unos tipos de área característicos, dentro de los cuales encontramos la oligoemia benigna, que se va a asociar a un flujo sanguíneo cerebral mayor de 17 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido. En este se va a producir una recuperación espontánea. Luego tenemos la penumbra isquémica, que va a ser un área que rodea el centro del infarto, tiene afectación funcional pero es potencialmente viable y se asocia con un flujo sanguíneo cerebral entre 10 y 17 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido. Puede progresar a cambios irreversibles. Por último tenemos el core del infarto. Este se asocia a un flujo sanguíneo cerebral de menos de 10 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido. Dentro de los ACV isquémicos tenemos que el 10% van a ser malignos cuando presentan un edema cerebral, un aumento de la presión intracraneal o una herniación cerebral. Dentro del edema cerebral vamos a tener que es de dos tipos. El edema citotóxico, que va a producir un estrés oxidativo a consecuencia de la isquemia, que genera expresión de canales no selectivos como el receptor tipo 1 para la sulfonilurea, que ingresa masivamente sodio a la célula. El resultado va a ser la acumulación de agua intraneuronal. Y el edema vasogénico va a ser causado por el aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, que permite que las macromoléculas entren en el espacio extracelular. Hay un aumento del volumen del fluido a este nivel. En cuanto a la etiología del ACV, existen 5 categorías según la escala de Toads. La primera va a ser la enfermedad aterotrombótica aterosclerótica de gran vaso. Esta se va a subdividir en 2 categorías. La primera va a ser aterosclerosis con estenosis, en donde la estenosis va a ser mayor al 50% del diámetro luminal, o va a haber una oclusión de la arteria extracraneal o de la arteria intracraneal de gran calibre. En la segunda categoría de la enfermedad aterotrombótica aterosclerótica de gran vaso tenemos la aterosclerosis sin estenosis. En esta se va a presentar una estenosis menor del 50% en ausencia de otra etiología y con al menos 2 de los siguientes factores de riesgo. Que el paciente presente una edad mayor de 50 años, que sea hipertenso, que presente diabetes mellitus, dislipidemia o tabaquismo. Dentro de las 5 categorías etiológicas del ACV también encontramos el cardioembolismo, la enfermedad oclusiva de pequeño vaso o infarto lacunar. Otras causas dentro de las cuales identificamos la isquemia de tamaño variable de localización cortical o subcortical en territorio carotidio o vértebro-basilar. Y por último, las que son de origen indeterminado. En el cuadro clínico del ACV debemos tener en cuenta qué territorio de la circulación cerebral se va a ver afectado. Si hablamos de circulación anterior, debemos tener en cuenta la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. La arteria cerebral anterior me va a producir un cuadro clínico caracterizado por hemiparesia e hipoestesia contralateral de predominio crural, disartria, incontinencia urinaria, apatía, abulia, desinhibición, mutismo acinético en caso de daño bilateral. En cuanto a la arteria cerebral media, esta se va a dividir en segmentos.
El primer segmento o M1 va a tener un cuadro clínico que va a constar de hemiplegia e hipoestesia contralateral, hemianopsia homónima, desviación forzada de la mirada, alteración del estado de conciencia y afasia si hay afectación del hemisferio dominante. En cuanto al segundo segmento, vamos a tener M2 y el tercer segmento M3. Estos se van a caracterizar por tener hemiparesia e hipoestesia contralateral, disartria, afasia si se afecta el hemisferio dominante, hemianopsia homónima cuando hay compromiso de M2. Y en cuanto al cuarto segmento o M4, vamos a tener los síntomas anteriormente mencionados, pero estos van a ser de forma menos severa y van a presentar mayor afectación de las funciones corticales como el lenguaje, la disgrafía, la disculalia, la agrafoestesia, las apraxias o debutar con crisis. En cuanto a la circulación posterior, vamos a tener en cuenta la arteria cerebral posterior y el territorio correspondiente a la arteria vertebral y la basilar. La arteria cerebral posterior va a tener un cuadro clínico caracterizado por afectación del campo visual contralateral, agnosia visual o ceguera cortical y crisis visuales. En cuanto al territorio vertebrovasilar, va a haber alteración del estado de conciencia, alteraciones pupilares u oculomotoras, alteraciones cerebelosas y compromiso motor de las 4 extremidades. Para el diagnóstico vamos a tener estudios imageniológicos que se realizan con el fin de detectar hemorragia y evaluar el grado de lesión e identificar el territorio vascular afectado. Dentro de estas encontramos la tomografía axial computarizada cerebral simple, en la cual nos va a permitir la evaluación inicial y la toma de decisiones sobre el manejo del paciente con ACV, nos va a permitir una amplia disponibilidad, alta sensibilidad y relativamente es más rápida. Se recomienda su toma dentro de los primeros 20 minutos de llegada al centro médico. La TAC cerebral simple permite calcular el índice de Aspect, que es la escala cuantitativa para medir signos tempranos de isquemia cerebral. Para calcularlo se utilizan 2 cortes axiales, el primero en los ganglios basales y el segundo en los ventrículos laterales, y se divide el territorio de la arteria cerebral media en 10 regiones. En el primer corte se debe valorar el núcleo caudado, lenticular, la rodilla de la cápsula interna, el brazo posterior y la corteza insular. En cuanto a los territorios de la arteria cerebral media, se debe valorar la corteza anterior de la arteria cerebral media, que corresponde a M1, la corteza lateral adyacente al ribete insular, que corresponde a M2, la corteza posterior de la arteria cerebral media, que corresponde a M3, en donde se van a evaluar 7 áreas en total. En cuanto al segundo corte, se debe valorar el territorio anterior de la arteria cerebral media, que corresponde a M4, el territorio lateral de la arteria cerebral media, que corresponde a M5, y el territorio posterior de la arteria cerebral media, que corresponde a M6, es decir, 3 áreas. En cuanto a las figuras que encontramos, tenemos que, en cuanto a la figura A, vamos a evaluar los territorios vasculares de M1, M2, M3, la cabeza del núcleo caudado, la ínsula, el núcleo lenticular y la rodilla de la cápsula interna. Y en la figura B vamos a evaluar los territorios vasculares de M4, M5 y M6. Otra ayuda imagenológica va a ser la angiografía por tomografía computarizada, o lo que conocemos como el angioTAC de cerebro y vasos del cuello. Esta es útil para detectar áreas de oclusión o de estenosis y para identificar enfermedad vascular extracraneana. También nos permite caracterizar la morfología del trombo, ya que la longitud de este es uno de los factores predictores del desenlace funcional del paciente. La Asociación Americana del Corazón nos recomienda para pacientes candidatos a terapia endovascular. Por otro lado, tenemos la TAC cerebral por perfusión. Esta va a ser la imagen de elección para evaluar el área de penumbra isquémica. Requiere la administración de medio de contraste y muestra imágenes de el volumen sanguíneo cerebral, el cual va a corresponder al volumen total de sangre que contiene una determinada zona cerebral y se mide en mililitros de sangre por 100 gramos de tejido cerebral.
Va a medir también el flujo sanguíneo cerebral, el cual va a determinar el volumen de sangre que va a atravesar una determinada zona cerebral por una unidad de tiempo medido en mililitros de sangre por 100 gramos de tejido por minuto. Debemos tener también en cuenta los tiempos de circulación medidos en segundos, dentro de los que se incluyen el tiempo transitorio medio y el tiempo máximo, el cual el valor va a ser de 0 cuando no hay demora en el suministro de sangre. Dentro de esta revisión nos hablan de dos estudios, el estudio Down y el estudio Diffuse 3, en el cual se demostraron que pacientes que presentan oclusión de gran vaso y que no presentan penumbra isquémica en las neuroimágenes tienen un mayor beneficio de realizarles una terapia endovascular. Por otro lado tenemos la resonancia magnética cerebral, la cual no es un estudio de rutina para evaluar inicialmente al paciente que presenta ACV. La secuencia de anomalía de difusión identifica cambios isquémicos tempranos, con una sensibilidad del 95% para detectar infartos. La lesión isquémica aguda presentará alta señal en la secuencia de anomalías de difusión y en el mapa de coeficiente de difusión aparente, la lesión presentará una baja señal en la misma localización. Hay que tener en cuenta que en cuanto mayor volumen del infarto, van a aumentar los desenlaces desfavorables para el paciente. En la resonancia magnética, el MISMA compara las imágenes potenciadas por perfusión y la secuencia de anomalías de difusión. El tejido infartado presenta anomalías tanto de difusión como de perfusión, y en la penumbra se presentan anomalías de perfusión mientras que la difusión va a estar normal. En una ACV de tiempo indeterminado, la secuencia de anomalías de difusión y el coeficiente de difusión aparente y la recuperación de inversión atenuada de fluido establece el tiempo de evolución de la lesión. Las imágenes de alta señal en la secuencia de anomalías de difusión y que no correspondan a la secuencia de la recuperación de inversión atenuada de fluido indica un tiempo menor de 4.5 horas. También contamos con otro tipo de ayudas diagnósticas como la angiografía por resonancia cerebral, la cual detecta la oclusión o estenosis de la circulación intra y extracraneal. Esta se puede realizar con o sin contraste, pero no va a ser superior a la angiotac. Luego tenemos la panangiografía cerebral, la cual consiste en la inserción de un catéter en la arteria femoral o braquial que se dirige hacia los vasos cerebrales con medio de contraste y toma imágenes secuenciales para observar su paso por los vasos sanguíneos. El uso de catéter hace posible el objetivo terapéutico del procedimiento en medio de la colocación de stent o trombectomía aspirativa. La escala Thrombolysis in Cerebral Infarction evalúa los hallazgos angiográficos después del tratamiento intraarterial. En la categoría 0 tenemos que no presenta flujo anterógrado. En la 1, el flujo que es posterior a la oclusión, pero sin reperfusión tisular. El 2A hay reperfusión tisular parcial en un menor del 66% del territorio de la arteria ocluida. El 2B tiene una reperfusión tisular completa del territorio de la arteria ocluida, pero en la intensidad respecto a la arteria homóloga contralateral. Y el 3 tiene una reperfusión tisular completa sin retraso. Se ha demostrado una reducción significativa de la mortalidad en un TISI 2B y 3, comparado con los puntajes de TISI más bajos. Para las medidas generales y de soportes en el paciente que presente ACV, tenemos como primera medida soportar la vía aérea y la asistencia ventilatoria en los pacientes que presenten alteración del estado de conciencia o disfunción vulvar que afecte la vía aérea. Se deben lograr saturaciones de oxígeno mayores a 94%, una temperatura mayor a 38 grados centígrados que debe tratarse con antipiréticos, mantener una glicemia entre 140 y 180 miligramos decilitro y evitar la hipoglucemia, la cual debe tratarse cuando sea menor de 60 miligramos decilitro. La hiperglucemia persistente durante las primeras 24 horas posteriores a una ACV se asocia con un peor desenlace. Medidas a tener en cuenta es el uso de antihipertensivos cuando las cifras de tensión arterial sean iguales o mayores a 220-120 milímetros de mercurio.
sin descensos menores al 15% en las primeras 24 horas. Los pacientes candidatos a terapias de reperfusión deben mantener una presión arterial menor a 185-110 milímetros de mercurio. Pacientes que ya han sido llevados a terapia de reperfusión deben mantener la presión menor a 180-105 milímetros de mercurio durante las primeras 24 horas después del tratamiento. En cuanto a la terapia trombótica, el tiempo de ventana para terapias de reperfusión se empieza a contar a partir de la última vez que el paciente fue visto como normal o cuando el testigo lo cuantifica. La trombólisis intravenosa con Altelplast tiene una ventana estándar de 0 a 3 horas o una ventana extendida que va de 0 a 3 o a 4.5 horas. Las contraindicaciones para la terapia trombótica son que el paciente con tiempo de evolución indeterminado o con un tiempo mayor de 4.5 horas, que tenga una evidencia de hemorragia intracraneal o que haya evidencia de compromiso isquémico extenso y ya esté instaurado en la TAC cerebral simple. Las indicaciones de administración de Altelplast intravenosa para pacientes que presenten ACV isquémico agudo en periodo de ventana son: primero, calcular la dosis total de RTPA intravenoso a una dosis de 0.9 miligramos kilogramo. Es importante que de este medicamento no se debe dar una dosis máxima total de 90 miligramos. La dosis que vamos a administrar debe ir 10% en bolo durante 1 minuto y 90% en infusión continua durante 1 hora. Se debe ingresar al paciente en la unidad de cuidados intensivos o en la unidad de stroke para monitoreo. Si el paciente presenta cefalea severa, náuseas, vómito, hipertensión aguda o empeoramiento del examen neurológico, se debe suspender la infusión y tomar urgente una tomografía axial computarizada cerebral simple. Luego debemos realizar la toma de presión arterial y realizar el examen neurológico de la siguiente manera: cada 15 minutos durante la infusión y en las primeras 2 horas posterior a la infusión con Altelplast, cada 30 minutos durante las siguientes 6 horas y cada 60 minutos dentro de las primeras 24 horas de tratamiento. Se debe incrementar la frecuencia de la medición de la presión arterial si la presión arterial sistólica es mayor de 180 o la diastólica es mayor de 105 milímetros de mercurio. Se deben administrar antihipertensivos en dado caso que se presenten este tipo de presiones arteriales, para lograr que la presión arterial esté por debajo de estos niveles. Se debe evitar el uso de sonda nasogástrica, vesical o catéter de presión arterial si el paciente se puede mejorar de forma segura sin ellos. Se debe obtener una TAC cerebral simple de control o una resonancia cerebral a las primeras 24 horas después de la terapia con Altelplast intravenosa y antes de iniciar anticoagulantes o antiplaquetarios. A continuación vamos a describir las complicaciones de la trombólisis intravenosa. La principal complicación va a ser el angioedema orolingual. Este es un efecto adverso a la administración de RTPA. Se hace necesaria la intubación orotraqueal o puede requerirse la intubación nasal, pero en esta hay que tener precaución porque presenta mayor riesgo de epistaxis. Debe suspenderse la infusión de Altelplast y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina e iniciar manejo con metilprednisolona de 125 miligramos IV, difenhidramina de 50 miligramos IV o ranitidina de 50 miligramos intravenosa. Si persiste el angioedema, se debe administrar adrenalina al 0.1% en dosis de 0.3 mililitros subcutánea o 0.5 mililitros nebulizado. La complicación va a ser el sangrado intracerebral sintomático. Esto está relacionado con la administración de Altelplast intravenoso. El 40% de los pacientes hacen una expansión del hematoma. En caso de que exista sospecha de sangrado intracerebral, se debe suspender la infusión de Altelplast y realizar una TAC cerebral simple de forma inmediata. Adicional a esto debemos hacer toma de hemograma y tiempos de coagulación como PT y PTT, fibrinógeno y hemoclasificación. En caso de confirmarse el sangrado, debe iniciar manejo con crioprecipitados de 10 unidades en infusión durante 10 a 30 minutos, con la posibilidad de aplicación de dosis adicionales.
en caso de que haya concentraciones de fibrinógeno por debajo de 200 miligramos decilitro. Luego se continúa con infusión intravenosa de 1 gramo de ácido tranexámico en 10 minutos. Debe ser valorado por hematología y neurocirugía para evaluar medidas adicionales y se debe brindar una terapia general de soporte que incluye, entre otros, control de la presión arterial, temperatura y de la glucemia. El tratamiento inicial con trombólisis intraarterial es benéfico para pacientes seleccionados con ACV isquémico mayor o con una duración menor de 6 horas o con oclusión de la arteria cerebral media. El tratamiento sería la trombectomía mecánica, que se va a realizar en pacientes que presentan un periodo de ventana extendida o que no se les puede realizar la trombólisis intravenosa. Estos pacientes que son candidatos a terapia endovascular deben cumplir con los siguientes criterios: que tengan un ranking previo menor a 2, una edad mayor a 18 años, un NICH mayor a 8, un ASPET mayor a 6 y un inicio de la intervención dentro de las primeras 6 horas de los síntomas. En cuanto al manejo médico y prevención secundaria en el paciente con ACV, como primera medida tenemos el uso de antiplaquetarios, los cuales se van a recomendar para el manejo del ACV isquémico agudo como prevención secundaria. Se debe iniciar esta terapia dentro de las primeras 24 a 48 horas de iniciados los síntomas. En pacientes que recibieron manejo trombolítico con altelplaza, se sugiere esperar 24 horas antes de iniciar la terapia antiagregante. La antiagregación dual no hay suficiente evidencia que recomiende su uso rutinario en ACV. Como segunda medida tenemos el uso de las estatinas. Este va a reducir la incidencia de ACV en un 41%, sobre todo el uso de la atorvastatina. Se cree que esto es secundario a la reducción de los niveles séricos del colesterol de baja densidad o LDL y a los efectos pleiotrópicos de las estatinas, que incluyen efectos antiinflamatorios, antioxidantes y neuroprotectores. Si no existe contraindicación, se debe iniciar atorvastatina de 80 miligramos día durante las primeras 24 a 48 horas después de presentarse el ACV. Como tercera línea tenemos la anticoagulación. Esta no se va a recomendar como el uso urgente en los pacientes que presenten accidente cerebrovascular, debido a que esta no previene la recurrencia ni evita el deterioro neurológico o los desenlaces después de que se ha presentado el accidente cerebrovascular. Si existe un riesgo aumentado de hemorragias intra o extracraneal, se puede poner en riesgo la vida del paciente y se debe administrar. En el algoritmo de la toma de decisiones en el abordaje de un paciente con ACV isquémico agudo, debemos tener en cuenta que todo paciente con sospecha de ACV debe ser remitido de manera inmediata al servicio de urgencias, en donde va a tener prioridad para realizarle el triage. Aquí se debe activar el código de ACV, que incluye llamar al servicio de neurología, traslado a reanimación donde se le va a realizar glucometría, se va a canalizar y se va a informar al laboratorio para que realice recuento de plaquetas automatizado y tiempos de coagulación. Se debe llamar al técnico de radiología, llamar al radiólogo de turno y llamar al servicio de unidad de cuidados intensivos. El neurólogo tiene la responsabilidad de realizar el examen clínico neurológico para definir la severidad con la escala de Niche. Luego se debe trasladar al paciente al escanógrafo para realizar un TAC cerebral simple y un angio-TAC de cuello y cerebro. En estos no se requiere el uso de creatinina para realizar estos exámenes. Se debe tener en cuenta que las imágenes y la escala de Niche me va a clasificar el ACV en dos: ACV hemorrágico y ACV isquémico. Hay que tener en cuenta que en el ACV isquémico, la TAC cerebral simple me permite calcular el índice de ASPET. El puntaje de este se va a dividir en dos. Si es mayor o igual a 7, se deben evaluar los criterios de inclusión y exclusión, determinar el tiempo de ventana, si va de 0 a 3 horas o de 3 a 4.5 horas, que me indica que debo realizar la trombólisis intravenosa. O si es un tiempo de ventana de 0 a 6 horas, para realizar terapia endovascular, que a su vez se va a dividir en una trombólisis o en una trombectomía mecánica.
y el puntaje menor a 7 me va a definir la conveniencia de manejo endovascular por parte del neurólogo y del neurointervencionista. Que se realice la trombólisis o la trombectomía mecánica, se debe solicitar interconsulta a terapia de rehabilitación integral, que va a estar constituida por una terapia física, una terapia de lenguaje y una terapia ocupacional. A su vez, se debe hacer traslado a la unidad de cuidados intensivos, en donde va a ser responsable de neurología. Para finalizar, nuestro artículo nos dice que el ACV isquémico agudo es una patología con una carga alta de morbilidad en nuestro país y en el resto del mundo, siendo una emergencia neurológica frecuente y la segunda causa de muerte en el mundo después de la enfermedad coronaria. Genera costos elevados en su tratamiento, rehabilitación y un gran impacto socioeconómico. Es indispensable para el clínico estar actualizado en cuanto a los avances diagnósticos y terapéuticos que han demostrado impactar en términos de calidad de vida y funcionalidad en estos pacientes. Esperamos haya sido de tu agrado nuestro video. No olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Gracias!